Buenas tardes a todos, yo soy Adolfo de 3D SAT, hay algunos ya me conoceréis, otros no tanto. Yo me dedico sobre todo, tenemos un servicio de impresión como tenemos pues, la mayoría de los que estamos aquí, pero yo me dedico sobre todo a la reparación, al mantenimiento y a la modificación de impresoras 3D. Entonces, como os he comentado, a mí lo que más que una charla como tal, si no habría preparado pues, fotografías, porque en el móvil todos tenemos 1000, yo 2000. Os habría presentado algunas imágenes, pero bueno, vamos a ver un poco varios temas. Me dijeron, hay que dar una charla sobre reparación, mantenimiento, tips de reparación. Bajo mi punto de vista, siempre hay que un poco distinguir. Yo siempre distingo cuando una máquina entra al taller lo que es una reparación, de lo que es un mantenimiento, de lo que es una reforma. Un mantenimiento tenemos que hacerlo en las máquinas para que no se produzca una reparación. Una vez que la máquina ya se ha averiado, bien sea por un atasco, bien sea por... El más sencillo es un atasco, ¿vale? O tengamos desplazamientos de capas porque nos está fallando algo en la cinemática, ahí ya tenemos una reparación. Eso es porque ya hemos hecho un mal mantenimiento. Eso significa que no hemos sido capaces de hacer el mantenimiento preventivo cada X horas. Hay que le llama mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, no. O sea, si hacemos mantenimiento la máquina no se avería. Si no hacemos el mantenimiento como toca, es muy fácil que la máquina se nos averíe. Hasta ahí esa digamos, distinción entre lo que es una cosa y la otra. Por un lado, hablaríamos de mantenimiento. El mantenimiento pasa habitualmente en todas nuestras máquinas porque primero la máquina tenga un buen montaje, el cableado esté en condiciones, todo esté como toca y sobre todo una cosa de entrar las máquinas en el taller, sucias no, muy sucias. Tengo grabados algunos vídeos que dan verdadero asquito verlos después de comer. Entonces, el tema es, las máquinas siempre tenemos que mantenerlas limpias, engrasadas, funcionando. Es la parte más básica de una máquina. Si lo pensamos, estamos fundiendo un filamento plástico rígido y estamos consiguiendo que aquello adopte una forma que nosotros queremos con una definición espectacular que técnicamente, si lo pensamos, es como si fuese mágico, además muchas veces con máquinas que cuestan 180 euros. Entonces, que algo nos falle ahí es muy sencillo. Entonces, la cuestión es, tenemos que tener buena limpieza de las máquinas, eso es lo primero, sobre todo en todo lo que son los sistemas de ventilación. Todo lo que son ventiladores, parece una obviedad, pero entran a lo mejor un 80% de las máquinas que entran al taller, el problema que tienen es que el ventilador del extrusor no está enfriando la zona fría del hotend como tendría que hacerlo. Y es sencillo, a veces hay que cambiarlo, hay que limpiarlo, pero hay veces que es sencillamente pasarles una brochita y la máquina vuelve a imprimir. El atasco que se producía ya no se produce. Entonces, eso es lo que es mantenimiento. Mantenimiento significa que tengamos siempre correctamente limpia la máquina, engrasada la máquina, que tengamos las tensiones de las correas como toca y, sobre todo, que los sistemas de ventilación estén funcionando. Es lo más importante. Si el sistema de ventilación no funciona, la máquina no va a funcionar, ¿vale? Entonces, maneras de tener eso, pues es cada X horas, en un mantenimiento lo que haríamos es que cada X horas dedicamos un tiempo a revisar que la máquina no tenga holguras, que los sistemas de ventilación estén limpios, que las correas estén tensas, que hacemos movimientos que no oigamos que ningún rodamiento ni ninguna polea hace ruido, porque eso es lo que nos va a permitir que la máquina trabaje un montón de horas y que antes de que dé un fallo y tengamos un problema en una impresión, por falta de mantenimiento lo tengamos corregido, ¿vale? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa es cuando la máquina ya se ha averiado.
Nosotros hemos intentado llevar ese mantenimiento, pero aún así se produce una avería. Averías hay de todo tipo y podemos encontrar, yo me he encontrado un poquito de todo. ¿Por qué? Porque realmente la mayoría venimos del mundo maker. Yo llevo 20 años reparando electrónica. A mí se me estropea mi televisor y yo no abro mi televisor. ¿Por qué? Porque yo nunca he reparado televisores. A pesar de haber reparado portátiles, a pesar de haber reparado muchos teléfonos en mi vida, no tengo esquemas y no lo he hecho nunca. Aquí en estas máquinas, cuando a mí me llegan al taller, tenían una avería y a mí me llegan por otra. Muchas veces porque la ha causado el propio propietario intentando reparar la avería que tenía. Entonces, siempre que hagamos una intervención en una máquina, a no ser que la hayamos hecho millones de veces, por favor, documentaros, fotos, un boli, un papel, nos hacemos un diagrama, nos hacemos un esquema. Cuando desmontamos algo, nos dibujamos ese algo, ponemos la posición de cada tornillo, ponemos cada tornillo donde estaba, anotamos si hace falta con pegatinas en los cables dónde estaban esos cables. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con muchas averías, y a veces averías graves, que las ha causado el propietario intentando subsanar otro problema, que era un problema a lo mejor muy sencillo, que en 20 minutos estaría solucionado, y de esta manera ha conectado lo que no era donde no era, ha creado un cortocircuito, ha acabado dañando la placa, dañando un driver, y se encuentra con una avería de 100 euros cuando tenía una avería de 25. Entonces, eso parece también otra tontería, pero es algo que tenéis que tener todos muy en cuenta. Si no lo habéis hecho algo muchísimas veces, por favor, documentad muy bien cómo lo vais a hacer. De nuevo repito, fotografías, un papel, un boli, os dibujáis la pieza, os la marcáis, os la repasáis, ponéis luego cada tornillo donde va. Eso os va a ayudar a que la máquina acabe montada tal cual estaba al principio, y no al revés. A mí me entran muchísimas máquinas que vienen con los ventiladores dados la vuelta, al revés, con el hot boca abajo. O sea, todo eso es algo que no es porque no se sepa, es porque no se lleva cuidado. Si además es la primera vez que lo hacemos, pues con más motivo tenemos que ir relajados, con tranquilidad, porque muchas veces nos pasa que estamos imprimiendo, se nos estropea la pieza, queremos rápidamente ver qué es lo que ha pasado, y si no nos fijamos en eso, podemos generar de repente una avería que no teníamos y que va a ser mucho más complicada de reparar que lo que teníamos al principio. ¿Vale? Eso sería la premisa número 1, siempre que tengamos que afrontar la reparación de una máquina. La premisa número 2 es, ya sé dónde estaba todo, pienso que el problema viene de aquí, porque es lo que he leído, me he documentado, sé seguro que este es el problema, ¿vale? Una vez que lo tenemos definido, ¿tenemos todo lo que vamos a necesitar a la hora de abordar esa avería? Pues eso también es importante, porque si no, como nos dejemos eso ahí 3 días hasta que nos llegue lo que nos hace falta, muy probablemente luego lo volvamos a montar mal. Es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Yo definiría en las averías 3 tipos muy claros. La avería número 1 que entra en el taller es el atasco. El atasco es la avería número 1. Normalmente el atasco viene generado el 90% de las veces por mala ventilación, y el resto normalmente es o por degradación de los componentes del hotend o por mal montaje de los mismos. O sea, entonces, esa avería, que es la que todos habremos tenido alguna vez, yo voy a comentar unas cuantas cosas que hay gente que sabe y hace bien, y hay gente que sabe y hace mal. A mí me llegan, yo he entregado una máquina hoy, las máquinas siempre salen del taller al menos con 3, 4 y algunas hasta con 10 horas de impresión, de prueba. Ha llegado a casa del cliente y el cliente a lo mejor al día siguiente me manda un WhatsApp: es que mira, es que la máquina me hace no sé qué. Hombre, pues es raro, pero acércamela. Trae la máquina y en un día ya ha cambiado la boquilla. Es decir, una boquilla que yo acabo de poner nueva, completamente nueva, la acabo de instalar. Es decir, las boquillas no se cambian.
La boquilla, tenemos que cambiar solo hay unos poquitos casos en los que tengamos que cambiar una boquilla, donde la boquilla nos esté dando problemas. La boquilla, que es lo típico, ¿se me atasca? Cambio la boquilla. No. A ver, la boquilla tenemos que cambiarla si se nos pega un golpe. Imagínate, tenemos una grapa haciendo un home, pega un golpe en la boquilla, se marca, ahí sí que tenemos que cambiar la boquilla, porque tiene un golpe. Se nos ha degradado en máquinas que tengan tubo PTFE, sobre todo del blanco, porque el Capricorn aguanta más temperatura y aunque también se degrada, no llega a fundirse. En el caso que haya pasado, por ejemplo, PTFE negro a la boquilla, ahí sí que tendríamos que cambiarla. ¿Por qué? Porque si nos ha creado un depósito de un material que funde a lo mejor a 240 o 250 grados, que trabajando PLA o trabajando PTG no lo vamos a fundir y nos va a crear ocasionalmente atascos que no vamos a saber de dónde vienen, y es precisamente por eso. Tendríamos el caso de que se haya llevado un golpe, el caso de que sepamos que, porque hemos sacado un PTFE muy negro y ha podido pasar ahí filamento, serían los dos casos donde yo cambiaría una boquilla, o cuando hemos tenido una fuga por un mal montaje y ya se nos ha quedado todo lo que es la boquilla, el bloque, el barrel, todo lleno de filamento, ahí sí que cambiaría la boquilla. El resto de problemas con las boquillas se solucionan con una aguja de desatasco. Es decir, si calentamos y podemos pasar la aguja por la boquilla, el problema no está en la boquilla, el atasco lo tenemos en otro sitio y tendríamos que buscar a ver qué es y por qué se nos produce ese atasco. Pero en la boquilla no está. Un tip es que siempre que vayáis a meter una aguja por una boquilla, siempre tengáis el filamento dentro puesto. O sea, no metáis jamás la aguja por la boquilla para desatascar sin tener el filamento dentro. ¿Por qué? Porque lo que nos puede pasar es que generemos nosotros más problemas. Movemos filamento fundido hasta la zona fría del hotend, se enfría, bloqueamos dentro del hotend y cuando tiramos a sacar la aguja nos cuesta un poquito, la sacamos, pero el bloqueo que teníamos aquí lo hemos pasado aquí arriba a la zona fría y ahí sí que ya nos va a tocar desmontar porque no vamos a ser capaces de desatascarlo. Es un tip que es importante. Evitaremos problemas si lo hacemos así. Entonces, cuando tenemos un atasco, lo primero es calentar a un poco más de la temperatura de extrusión del material que estamos trabajando. Con el filamento dentro pasamos la boquilla. Si vemos que nos cuesta, sabemos que muy probablemente el atasco estaba ahí. Si vemos que no nos cuesta, que entra perfectamente la aguja, pues muy posiblemente el problema de atasco no viene de ahí, viene de más arriba. ¿Por qué? Porque se nos haya degradado el PTFE, porque tengamos mal ajustada la retracción en el laminado, o la mayoría de las veces es porque la zona fría del hotend alcanza más temperatura de la que debería y el filamento se nos funde antes de llegar a la parte de abajo y se nos bloquea. Entonces, hasta ahí esa sería la avería más grave y como veis tampoco es muy difícil de solucionar. La mayoría de las veces se soluciona por ventilación. En otros casos es un problema de ventilación más un problema de degradación de todo el material del tubo PTFE que conduce el filamento hasta la boquilla. Ahí entra la parte en que la mayoría de gente, porque también lo hemos visto así muchas veces en vídeos de YouTube y demás, lo que hace es calentar la máquina, llegar con una llave, quitar la boquilla, ¿vale? Y ahí empezar a cambiar todo en la máquina. Para mí eso es un error. Yo llevo escasamente 4 años haciendo esto y yo podría hacerlo porque lo hago todos los días y tengo mucha mano y yo aún así no lo hago. Yo desmonto un hotend, me lo llevo a un tornillo de banco y lo trabajo en un tornillo de banco. ¿Por qué? Porque es la única forma de asegurarme de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, no estoy haciéndolo con la impresora en caliente, con la impresora con tensión y no voy a generar ningún problema, ¿vale? Aquí es donde yo venía con la idea de montar un hotend y de montar un hotend bien montado para que vosotros lo vieseis, ¿vale? El tema es siempre que desmontemos un hotend tenemos que asegurarnos que todas las partes están limpias. La mayoría de veces cuando llegan las máquinas al taller
y yo desmonto ese joten para hacerle mantenimiento, tanto lo que sería la rosca de la boquilla, que por aquí hay una, tanto lo que sería la rosca de la boquilla como lo que sería la rosca del barrel, como muchas veces la propia rosca del bloque, está completamente llena de filamento. Eso no lo podemos montar así, porque eso, cuando nosotros ahora tiremos a montarlo, vamos a pensar que nos ha hecho tope donde nosotros queremos que haga y no lo hace. Eso es el fallo número 1, con lo cual yo, si ya llega el punto de tener que desmontar el joten para hacerle mantenimiento, sí que a lo mejor sustituiría boquilla por cualquier resto sobre todo de PTFE que haya entrado. Si por ejemplo lo que tenemos es una boquilla muy buena, tipo de 3D o boquillas de acero endurecido, que al final son boquillas de 12, de 15, de 19 euros, y lo que tenemos es un barrel all metal, pues no se cambian. ¿Por qué? Si la boquilla está bien, eso no hace falta sustituirlo, es algo que nos ahorramos. La cuestión es que cuando llegas a ese punto en el que tú tienes que desmontar y volver a montar y cambiar todo, ahí vamos a asegurarnos que lo que vamos a montar se va a quedar bien montado. Si está todo lleno de filamento por todos sitios, es imposible, ¿vale? Hay bastantes tips también, ahora os enseñaré alguno para realizar esto. Pero lo más importante, y sobre todo con máquinas que tengan tubo PTFE por dentro, que son pues el 80% o el 90% de las que hay en el mercado, a no ser que nosotros le cambiemos ese barrel, lo más importante es que el barrel de verdad tiene que pasar a través, o sea, el tubo PTFE de verdad tenéis que comprobar que pase a través del barrel. O sea, en la mayoría, en el 90% hay que pasarles una broca. Y ese fallo es el fallo más común que entra en el taller una vez que alguien ha intentado arreglar el atasco de una máquina. Lo primero es, le cambio la boquilla y sigo con el problema. ¿Por qué? Porque el problema no estaba en la boquilla y lo tenías más arriba. Y luego, cuando quito ese tubo PTFE y lo cambio, resulta que la máquina sigue funcionando mal. ¿Por qué sigue funcionando mal? Pues prácticamente el 100% de las veces es porque el barrel nuevo que hemos puesto, cuando metemos el tubo PTFE, en la parte inferior que toca con la boquilla está bloqueado y eso no está llegando hasta la boquilla, con lo cual tenemos una cámara en la que tenemos material, y ese material, si la cámara es lo suficientemente grande, nos va a atascar, y si es pequeña, lo único que vamos a conseguir es que jamás van a funcionar bien las retracciones. Por más que nos peleemos con la retracción, siempre vamos a tener hilos. ¿Por qué? Porque tenemos esa cámara ahí, con lo cual, muy importante. Por eso os comento, si todo ese mantenimiento intentamos hacerlo en la máquina, pues prácticamente nos es imposible desmontar, comprobar cómo está, pasarle un taladro si es necesario. Mi recomendación es que ese mantenimiento siempre se haga fuera. De hecho, yo siempre lo hago afuera. Yo me apoyo de un tornillo de banco y de una estación de soldadura de aire caliente para calentar las piezas y limpiarlas. Yo me aseguro, en máquinas que llevan tubo PTFE, de que ese tubo PTFE pasa a través del barrel, aprovecho el mismo barrel para cortarlo y sé que eso está perfectamente en su sitio. A partir de ahí comenzamos el montaje de nuevo. Una vez que empezamos con el montaje, lo mismo, tenemos que tener ciertas consideraciones. Ahí, si nos pasamos apretando la boquilla, vamos a causar un daño, bien en la rosca, bien en el barrel. Si nos quedamos cortos, nos va a fugar. Todo eso se consigue también un poco a través de práctica y de mano, pero hay una herramienta muy útil que es las llaves dinamométricas, las hay muy económicas en internet, y esas sobre todo nos van a ayudar a no pasarnos. O sea, esas lo que nos va a servir es para no pasarnos. Ahí ya yo personalmente luego les pego el toquecito con la mano porque es mi costumbre y porque ya he hecho muchas. Pero sí, es mejor quedarnos cortos que no pasarnos, sobre todo si estamos hablando de un bloque o de un joten caro. O sea, más vale primero quedarnos cortos que luego pasarnos. El tema del apriete en caliente, del que también se ha hablado muchísimo.
caliento la máquina, una vez que lo tengo todo hecho, lo monto en la máquina, caliento al tope de la máquina a 260 grados y le pego otro toque, otro apriete en caliente. Sí y no. Si el barrel es all metal, sí. Y si vamos a trabajar con temperaturas altas, con materiales que se trabajen a 240 grados para arriba, donde el material puede quedarse muy fluido, sí que ese apriete es imprescindible. En otras máquinas puede ser recomendable, pero no es imprescindible. Lo que sí que es imprescindible es que si lo hacemos, lo hagamos bien. Eso significa que cuando nosotros hagamos ese apriete en caliente, con la máquina calentando, con todo en marcha, tenemos que ayudarnos de una llave fija, que esa llave fija entre bien lejos de lo que son los contactos, tanto de resistencia como de NTC, porque han entrado muchas máquinas con muchos cortocircuitos por coger el cuadradillo calibrado y apretar con la máquina caliente, cortocircuitar la resistencia y fundirse la placa. No hablamos de una ni de dos, hablamos de más de 20 máquinas por esa práctica, cuando a lo mejor eso se estaba haciendo en un Ender 3 que iba a trabajar con PLA, que tiene un barrel Bore que lleva un tubo PTFE por dentro y no hacía falta realmente, si estaba bien montado y bien apretado de inicio, no hacía falta ese apriete en caliente, con lo cual el apriete en caliente es importante, sobre todo si trabajamos con barrels all metal, donde tenemos metal con metal, puede que nosotros al apretar tengamos una buena presión, pero cuando dilatan esas dos partes metálicas, si volvemos a apretar vamos a tener un mejor cierre. Perdón. Y sobre todo porque si vamos a trabajar con materiales de mucha temperatura, si no, tampoco es imprescindible esto. Lo que sí que es imprescindible es que si lo hacemos, que lo hagamos bien, porque lo mismo, por hacer eso que no nos hacía falta, de repente nos encontramos con 100 euros de placa que tenemos que cambiar. Entonces, todas estas consideraciones, la mayoría de las veces, yo porque las veo en taller, entonces al verlas en taller dices, mira, esto si no se hubiese hecho así, que realmente no hacía falta, no habría pasado esto. Cuando cada uno tenemos que ser conocedores de nuestras máquinas y tenemos que saber qué mantenimiento necesitan cada una y también un poco de por qué pie cojean. Yo lo que os estoy comentando es el A, B y C, es decir, el A, B y C es, primero, tener la máquina limpia, segundo, que cuando abordemos una reparación nos fijemos muy bien de qué es lo que estamos haciendo, y tercero, que conozcamos qué cosas son importantes de hacer y qué cosas no son tan importantes de hacer. En el caso del mantenimiento es muy amplio, tan amplio que el mismo problema nos lo puede estar dando un cable, que nos lo puede estar dando una correa. Tenemos bandas y no sabemos si nos vienen del eje Z, si son sobre extrusión, y al final es el mismo problema en la pieza, pero son cosas muy, muy diferentes. Algunas van a ser averías y algunas van a ser faltas de mantenimiento, ¿vale? Básicamente, y teniendo todo esto claro, ¿vale? A mí ahora, que es la mejor manera, creo yo, de que aprendamos todos algo, ya no hay guión y preguntadme lo que queráis, de lo que queráis, y así trataremos cosas puntualmente y os daré mi opinión sobre cada una de ellas. Así que el primero que quiera empezar, tú mismo. Depende de la máquina. Vamos a ver. Sí, perdón. Sí, preguntan por el tema del engrasado, ¿vale? El engrasado de las máquinas. ¿Cómo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Por qué? Es interesante la pregunta. Va a depender mucho de cada máquina. No es lo mismo que tengamos una cinemática donde lo que tenemos son ruedas V-slot, que eso yo recomendaría un tipo de lubricante, que lo que tengamos son guías lineales, en las que yo recomendaría otro tipo de lubricante. ¿Cada cuánto tiempo? Pues va a depender de lo intensivo que sea el trabajo. Por ejemplo, si son ruedas V-slot, para mí lo que mejor funciona es el aceite de silicona en spray. Yo gasto es la marca 3 en 1.
Las ruedecitas subslot sí son las ruedecitas que llevan todas las máquinas que funcionan con ruedecitas. La Ender 3, Artillery, todas estas. Lo que son las ruedas es mantenerlas limpias y con aceite de silicona. Yo lo que hago es pongo un trozo de papel por detrás, le pego a cada rueda y luego las muevo un poquito y el restante lo quito con el propio papel. Por ejemplo, si tenemos guías lineales, va a depender mucho. Las guías lineales cuando llegan vienen empaquetadas y vienen empaquetadas en un aceite. Es un aceite que realmente, eso no es el lubricante, eso habría que limpiarlo y luego lubricarlas. Eso la mayoría de gente no lo sabe. Ese aceite es sencillamente para que la guía lineal no se oxide. Entonces, las guías lineales va a depender también mucho cómo se haya comenzado su engrase. Es decir, si su engrase se comenzó con grasa, en cuanto metamos un aceite, lo único que vamos a empezar es a desplazar esa grasa. Si se empezó con aceite, pues vamos a continuar con aceite. Y si no sabemos con qué se empezó, porque hay veces que le tiras aceite y no sale mucho, pues yo continuaría con aceite. Pero continuaría con aceite por comodidad, porque es muy cómodo. Porque engrasar una guía lineal con un aceite es aceite de máquina de coser, aceite mineral. Es muy sencillo y al mismo tiempo muy cómodo, mucho más cómodo que conseguir que nos entre la grasa hasta la parte interna de la guía lineal. No, ya, esperamos. Por ejemplo, eje Z, para eje Z yo normalmente utilizo grasa de litio, sí. También, por ejemplo, hay tuercas ahora para eje Z que son de material POM, que básicamente no necesitan ninguna lubricación. Tanto el POM como el Delrim pueden tener el problema de una cosa que lo llaman en inglés Star Strip o algo así, que es que la grasa con ese material plástico, cuando la máquina está quieta, genera una adhesión que a la máquina en un primer movimiento, una vez que ya ha arrancado, no, pero en un primer movimiento tiene que romper esa adherencia que se ha creado entre la grasa y el plástico. Por eso normalmente el Delrim, todos los típicos rodamientos IGUS y las tuercas de POM realmente no necesitan lubricación. Siempre que tengamos metal con metal, sí, una grasa de litio es lo ideal. Para EP de 26 horas, has dicho 26 kilos de EP, una boquilla muy gorda y rezar. O sea, sí, el problema del EP, yo he trabajado el EP. Lo que pasa es que, bueno, ahí estamos hablando ya de una cosa concreta, en un material concreto, de una marca concreta. Yo he trabajado el EP y el EP el problema que tiene es que genera un residuo que genera bloqueos. Entonces, es muy fácil que te atasque. Imprimir 26 kilos en EP es una tarea importante. Por eso te digo que un buen extrusor, la boquilla más gorda con la que puedas trabajar y rezar. Tener configurada en la máquina una buena pausa, por si te toca pausarla, y poder desatascar, pero es que es la única manera de trabajar el EP. Al menos la experiencia que yo he tenido, nunca he hecho una pieza de 26 kilos, pero sí de un par de kilos, y cada vez que me proponen un trabajo de esos es como que dices, uy, no es algo fácil.
Exacto. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿La varilla roscada? Sí. Vale, la prusa, por ejemplo, si es una prusa MK3 original, viene con POM. La tuerca es de POM. Ahí realmente no hace falta lubricación, aunque ellos te la recomiendan. Ahí le podemos poner un poquito de grasa de litio y lo tenemos solucionado. Los ventiladores limpieza. Los ventiladores limpieza. En el momento que oigamos que un ventilador empieza a cascarrear, ese ventilador hay que cambiarlo, ¿vale? Hay un aparatito que se llama anemómetro, yo lo gasto muchísimo en el taller para comprobar la cantidad de aire. Eso es, por ejemplo, otra cosa que también sería importante abordar. Ahora tenemos que cambiar ese ventilador, ¿vale? Vamos a hilar con esta pregunta. Resulta que el ventilador me hace ruido, no funciona bien, o incluso se me ha llegado a quedar parado. Y cojo y compro otro ventilador. Y cambio ese ventilador. Y empiezo a tener problemas con las impresiones. Hay que llevar un poco de cuidado con los componentes que montamos. O sea, yo llevo una pelea muy grande buscando ventiladores de bajo coste que de verdad empujen. Siempre viene todo el mundo, es que quiero que la impresora haga menos ruido. Cuidado, porque cada día los ventiladores que nos venden son más silenciosos, pero a base de revoluciones. Con lo cual, luego cuando tú le pones el anemómetro y ves el flujo que está impulsando, no está impulsando prácticamente nada. Entonces, eso también es muy importante. Siempre necesitamos una buena refrigeración de la parte fría del hotend, si no vamos a tener problemas. Y necesitamos ventiladores que empujen. Si hacen ruido, pues no sé, buscamos otra solución. Pero lo que no es solución es que el ventilador no haga ruido y que la parte fría del hotend nos esté alcanzando 50 grados. Porque entonces no vamos a tener una obstrucción con una pieza de hora y media, pero cuando llevemos 20 horas vamos a tener un problema ahí. Con lo cual sí que es importante que los ventiladores, cuando vosotros los vais a montar y se ponen en marcha, sin necesidad de anemómetro, que vosotros notéis que ahí hay un flujo de aire potente, porque es la base para que no tengamos luego atascos con las impresiones. Venga, más dudas. Sí. ¿Perdona? Sí. A mí me mide velocidad. Sí, pero al final tú lo que estás viendo son los metros por segundo que están pasando por ahí. Y entonces con eso puedes saber si tiene más flujo o si tiene menos flujo de aire. Es muy importante, es básico. O sea, es básico que el hotend esté bien refrigerado. Si no está bien refrigerado, no van a venir problemas a punta pala. Venga, va, más preguntas. Dime. A ver, grasa de PTFE, yo tengo grasa de PTFE y tengo lubricante de PTFE, pero no me ha funcionado tan bien como la grasa de litio o como el aceite de máquina. Yo los he probado y a mí no me han funcionado igual de bien. Eso no significa que a lo mejor para alguna aplicación en concreto sean lo ideal, pero mi experiencia, y las he probado, son de marca Quilosa o algo así las que tengo, para mí no me han funcionado bien. Va a depender un poco también de lo que estemos montando, ¿vale? Si lo que estamos montando es una boquilla con un barrel all metal, 3 kilos, es una cosa que sería más o menos 3 kilos no, 3 Nm, ¿vale? Porque en kilos serían 30 kilos.
3 Nm sería más o menos lo ideal. ¿Qué pasa? Que con 3 en otro tipo de barrels nos vamos a pasar y vamos a generar un problema. De comprar una llave de estas chinas, la de 2,5 es la ideal. Tenemos también, por ejemplo, Mosquito, Slice Engineering, el suyo es de 1,5. El problema que tienes es que si aprietas con el suyo de 1,5, en cuanto pasas de 230 grados, fuga. Entonces, es un poco ahí. Al final lo que necesitamos es que no fugue y que no causemos daño. Por eso te digo, en torno a los 2,5 es lo ideal. ¿Alguien más? Bueno, pues os cuento yo algo que he visto y que llevo viendo todo desde que estoy aquí. El cableado de las máquinas. O sea, el cableado de las máquinas en general es desastroso. Es desastroso. Eso nos va a generar falsos contactos, nos va a generar averías seguro, nos va a volver locos. Estaba hablando con un chico, no, es que no me funciona el Bluetooth porque cuando llego aquí se me apaga. Yo, pero es que, claro, es que tienes el cable empalmado por 5 sitios. Quítalo, por favor. Hemos quitado el conector del switch del EGX y ya llegabas y ya nos ha apagado el Bluetooth. Estabas generando, ¿cómo no lo sé? Habría que buscar de todos esos empalmes cuál es el que está mal, pero estabas generando un cortocircuito. O sea, es muy importante que el cableado esté correcto, que todo es muy importante, sobre todo hay veces que nosotros no tenemos la culpa. Es decir, si lo que tenemos nosotros es un Artillery y Artillery tiene un cableado que por su función está fallando, pues nosotros vamos a intentar que no falle. Pero cuando nosotros montamos las máquinas, si no lo montamos bien, sí que es culpa nuestra. Entonces, es muy importante el cableado de la máquina, porque hay muchas veces gente que viene al taller y dice, no, si mi máquina no es para uso profesional, da igual, tu máquina se va a tirar muchas veces 24 y 48 horas imprimiendo, o la máquina está bien o no va a aguantar 48 horas imprimiendo. Entonces, y yo he tenido máquinas en el taller que no voy a decir que se han prendido fuego, pero casi. Y es por un mal montaje. Entonces, muy importante, porque yo lo estoy viendo aquí y es prácticamente, te diría que el 90% de las máquinas que hay ahí en una 3D Printer Party están todas muy mal cableadas. Eso no es algo normal. O sea, no es algo, lo pasamos por alto, queremos que funcione. No, tiene que funcionar bien y tiene que funcionar bien mucho tiempo. Entonces, cuando montéis, esto ya no es reparación, esto ya es montaje, cuando montéis, perdón, hay que prestar especial atención a todo eso. El cable tiene que tener la sección adecuada, que eso es algo que tampoco vemos normalmente, es lo mismo que hablábamos con los ventiladores. Hace muy poquito hice un vídeo donde cortaba varios cables de motor, los cogía, los trenzaba, lo mirábamos con un microscopio para ver el mismo cable con la misma sección exterior, qué sección interior tiene. Entonces, hay cables a los que los chinos les han enseñado el cobre. No tenemos la culpa nosotros, porque nosotros lo compramos en una tienda y estamos comprando un cable de motor. Pero la realidad es que si no llevamos cuidado con esas cosas, vamos a generar y vamos a tener unas averías, no vamos a saber de dónde vienen, y es por la calidad de los componentes. La calidad de los componentes es muy importante. O sea, están el material bueno, el material clon más o menos bueno y el material muy malo. O sea, no hay término medio, y normalmente entre el material muy malo y el bueno hay muchísima diferencia, y a veces no hay tanta diferencia de dinero. Si vamos a tener máquinas trabajando de manera profesional sobre todo, y sin ser de manera profesional durante mucho tiempo, vamos a invertirle a eso. Eso no significa que compremos el material más caro que hay, pero a mí hay gente que me ha dicho, bueno, es que un disipador de aluminio es un disipador de aluminio. No, perdona, el disipador de aluminio o un bloque de aluminio no es lo mismo que pese 5 gramos que pese 15 gramos. O sea, no refrigera de la misma manera. Al final es un refrigerador de aluminio. Pero
El tema es, todo eso podemos ir viéndolo en cada caso, en cada máquina, pero la norma general es que el cableado tenga la sección que tiene que tener, que siempre que podamos poner conectores a los cables, pongamos conectores a los cables. Otra mala práctica, por ejemplo, es muy mala práctica, y te puedo decir que, por ejemplo, el 100% de las Creality, la mayoría de los cables vienen así. Vienen los cables estañados. Coges la punta, la cortas y la estañas. Tú eso lo metes en un terminal, lo aprietas, el estaño se comprime, y conforme ese estaño se comprime, luego tienes, al cabo del tiempo, tienes un problema. De hecho, hay varios estudios donde eso está demostrado, donde tienes el problema de que se te ha deformado el cable y eso acaba generando un falso contacto. Es decir, algo que podemos pensar que es bueno, que es mejor estañar un cable que meterlo sin estañar, no es así. Depende del tipo de donde lo vayamos a colocar, es mejor meterlo sin estañar que estañado, porque al comprimirlo vamos a generar al final un falso contacto. Pero si no podemos así, una puntera, un terminal. Los cables tienen que llevar terminales, es lo ideal. Y tener la sección que toca. O sea, no vamos, por mucho que queramos, no vamos a poder mover un motor grande que está moviendo una cama que pese 10 kilos con esos cables de motor chino que, como os he dicho, llevan contados 7 pelitos muy pequeños dentro. O sea, porque los hemos visto y los hemos contado. Entonces, ¿qué pasa? Que hacer eso bien implica comprar un cable donde sabemos que tenemos la sección interna como toca, comprar conectores y crimparlos. Es un trabajo, es un problema, pero eso ya va en la valoración de cada uno de los problemas que quiera tener o no luego con las máquinas. Otra consideración de lo que yo he estado viendo aquí y que me ha llamado también un poco la atención, quizás a lo mejor porque es una parte y venimos todos corriendo y demás, es lo que os comentaba al principio, nada más empezar, el estado general de las máquinas. Ya no solamente el cableado, es que cualquier cosa que dejemos al azar, es decir, un tornillo que no es... Si yo pongo aquí este final de carrera y este final de carrera tiene que estar en esta posición, ¿vale? Esa pieza tiene que estar en su sitio. Si esa pieza está así de lado, como yo he visto muchas aquí, hoy no, mañana tampoco, pero cuando pegue 10 toques ahí, va a terminar por no cerrar y ese día te vas a despistar y aquello va a pegar un trompazo y te va a generar una avería. Lo mismo, el estado general de la máquina, no cuesta nada. Os podría decir que no sé, de 150 o 200 Ender 3 que han pasado por taller, 2 o 3 estaban mecánicamente bien montadas. Y mira que Ender 3 tiene un montaje bastante sencillo, pero que no tuviesen algún fallo mecánico, a lo mejor estamos hablando de 3 máquinas. Hay ciertas cosas en las que hay que prestar mucha atención. Cuando estamos montando una máquina, la geometría de la máquina tiene que ser correcta, no correctísima, porque trabajamos con décimas. O sea, luego nosotros queremos que una pieza nos salga bien y estamos trabajando con una décima de definición. Entonces, cuando montamos una máquina, todo tiene que estar montado perfectamente a escuadra. Los perfiles tienen que estar perfectamente todos cuadrados y estar todo en su sitio. Eso es súper básico, súper importante. La máquina no puede tener holguras. Yo aquí me estaban enseñando esta mañana una máquina que es un prototipo de no sé qué y estaba imprimiendo y no he querido, y me he ido a la cama, he hecho así, he dicho, bueno, esto jamás en la vida puede imprimir bien. O sea, no me hace falta así, estaba haciendo un Helpy que estaba saliendo muy bonito, pero en cuanto a eso, cuando a esa cama se le ponga una pieza de 1 kilo, eso no va a poder imprimir bien, nunca jamás en la vida. ¿Por qué? Porque tiene holgura. No, nuestras máquinas no pueden tener holguras. En el momento que nosotros le detectemos una holgura a la máquina, tenemos que ver de dónde viene esa holgura y cómo la solucionamos.
Hay veces que es sencillamente tensar una correa, hay veces que es apretar un tornillo, hay veces que es otra cosa. Pero es muy importante que las máquinas no tengan holgura. Y yo estoy viendo aquí las máquinas con muchísimas holguras. Entonces, ¿esas máquinas van a funcionar? Sí. ¿Van a funcionar bien? No. Es la diferencia en que... ¿Y por qué este señor alcanza esta calidad con estas piezas y a mí no me salen? Pues te diría que un 50 o un 60% está en el laminado, pero el otro 50 o 60% es la máquina. O sea, la máquina, si no está bien montada, no está bien ajustada, no vamos a tener jamás buenas piezas, es imposible. Entonces, ¿qué aconsejaría ahí? Voy a pasar ahora también y quizás con esto vamos viendo. Vamos a sacar el maletín. Y os voy a hablar un poco poquillo de herramienta básica para el mantenimiento, ¿vale? Este tipo de destornilladores os va a ayudar muchísimo a la hora de hacer mantenimiento a las máquinas bien y rápido. Son muy económicos, unos 8 euros o algo así en Amazon. Esto es material básico para todos que tengamos una impresora, ¿vale? El otro material básico, que es el que estaba buscando, es este. Estos son material básico. Yo sin esto no puedo producir. Entonces, en el servicio de impresión tenemos 30 máquinas. Si yo no tengo esto, muy probablemente